Bueno, ahora vamos a analizar la potencia en los circuitos trifásicos. Como vemos acá, em, vamos a analizar por carga, porque cada carga tiene características distintas. Vamos a empezar con la carga 1 y vamos a anotar acá carga 1, y dentro de esa carga 1 vamos a destacar lo que nos dan. Nos da 100 kilowatts de potencia activa y un factor de potencia en retraso. Y además nos dice que la carga está conectada en estrella. Todos esos datos son importantes. Entonces vamos a trabajar con eso. Nos dicen que la potencia, entonces ya descubrimos que era activa, ¿cierto? Porque está medida en kilowatt, entonces son 100 kilowatts de potencia activa. Tiene un factor de potencia de 0,9 en retraso, y de aquí sacamos el ángulo haciendo el coseno a la menos 1 de 0,9, y eso nos da, voy a sacarlo acá con mi calculadora, de 0,9 nos da 25,84 grados. ¿Ya? Entonces, nos piden el voltaje de fase primero, pero resulta que tenemos este que nos dan acá, es el voltaje de línea. Y como nosotros nos dicen acá que la carga 1 está conectada en estrella, nosotros sabemos que el voltaje de fase en un circuito en estrella es el voltaje de línea partido por raíz de 3. Por lo tanto sería 480 dividido raíz de 3, y ahí vamos a obtener el voltaje de fase. Eso nos va a quedar 480 dividido raíz de 3, y es 277,13 volt. ¿Ya? Volt. Voltaje de fase, que es lo primero que nos pedían. Luego nos piden la corriente de fase. Y como ya hemos visto en clase, cada vez que piden la corriente, la hemos sacado con la fórmula de la potencia. En este caso nos están pidiendo la corriente de fase, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de la potencia que contenga la corriente de fase para que la podamos despejar. Entonces sería 3 voltaje de fase, corriente de fase, coseno de phi, ¿cierto? Y después vamos a agregar aquí una hojita. Y vamos a agregar otra igual. Agregar eso. Y me voy acá. Entonces tenemos esta fórmula de potencia y voy a despejar la corriente. Despejando la corriente dejo sola la potencia ahí y lo divido por 3 voltaje de fase, coseno del ángulo, y esa me daría la corriente de fase, que es lo que me están pidiendo. Ya lo voy a despejar hacia este lado. Tengo la potencia trifásica que me la dan, que son 100 kilos, dividido 3 por el voltaje de fase, el que calculamos recién, 13, por el coseno del ángulo de 25,84, ¿cierto? Yo ya he dicho que en estos casos a veces uno puede poner directo el factor de potencia ahí, pero puede confundir, porque a veces me he dado cuenta que en vez de reemplazar el coseno del ángulo, reemplazan coseno de 0,9, y eso estaría muy mal. Entonces me queda 100 kilos, entonces en esos casos mejor hacer el coseno del ángulo. Dividido 3 por 277,13 por el coseno de 25,84, y me queda una corriente bien grande de 133,64 amperes, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Me estaban pidiendo el voltaje de fase, acá lo tengo, y me piden la corriente de fase, que la tengo acá. ¿Ya? Entonces, tenemos los dos primeros, después me piden la potencia activa, reactiva y aparente en cada fase. Entonces, la potencia activa ya la tenemos. Le vamos a escribir aquí que esta es nuestra potencia activa. Por lo tanto, ahora vamos a calcular la potencia reactiva. Aplicando la fórmula, que sería Q trifásico, vamos a ocupar los mismos valores de fase ya que los tenemos, y ustedes saben que lo único que cambia es el coseno por el seno. Y reemplazamos. Nos quedaría
3 por el voltaje de fase que calculamos recién, por la corriente de fase que nos dio 133,64 por el seno del mismo ángulo que sacamos antes, ¿cierto? Y esto nos va a dar la potencia reactiva. Lo voy a calcular. Me quedaría 3 por 277,13 por 133,64 por el seno de 25,84. Y esto me da 48.427. Lo voy a dejar ahí nomás, ¿cierto? Un par de decimal más, menos, cuando son tan altos los valores no afectan nada. Aquí tenemos entonces la potencia, la voy a escribir acá, esta es la potencia reactiva. Y vamos a sacar la potencia aparente, el S trifásico, que lo vamos a sacar así. Yo encuentro que esa es la forma fácil, ¿cierto? Porque la otra sería escribir como complejo la P más la Q y pasarla a polar, que también se puede hacer, no es que sea más difícil, tal vez un poco más larga, no sé. La verdad es un gusto de cada uno nomás. 277,13 por la corriente de fase que nos dio 133,64 y ahí sacamos la potencia aparente. 13 por 133,64 y me da 111.107, le voy a colocar volampere. Ya, esta es mi potencia aparente. Ya, vamos a ver qué más nos piden. Ya, las totales. Entonces, como sacamos recién la carga 1, vamos a destacarla acá. Sacamos recién la carga 1. Vamos a sacar ahora todo lo que tenga que ver con la carga 2. Entonces vamos a escribir más abajo carga 2, ¿cierto? Y vamos a mirar los datos de la carga 2. En la carga 2, vamos a ir destacando, nos dan 80 kilovolampere y eso ahí uno recuerda al tiro que es potencia aparente. 80 kilovolampere. 80, lo voy a anotar porque yo me olvido en el momento. Entonces nos dan el S trifásico, que son 80 kilovolampere y si no me equivoco me daban el factor de potencia que era 0,9, pero vamos a 0,8, ¿ven? Nos dan el factor de potencia que es 0,8 en retraso, circuito inductivo y además nos dice que es triángulo. 0,8, 0,8 y circuito en triángulo. Eso es importante. Entonces vamos a destacar aquí que estoy haciendo aquí la carga 2. Entonces hay que recordar que en los circuitos en triángulo el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿cierto? Es lo mismo. Por lo tanto, si me dan el voltaje de línea, que me lo dieron acá, que me dicen que es 480, entonces el voltaje de fase vale lo mismo, ¿cierto? Es por la conexión. Por otra parte nos piden la corriente de fase y la única potencia que tengo es la potencia aparente. Entonces voy a escribir la fórmula, me quedaría S trifásico. Como me piden la corriente de fase, voy a escribir la fórmula con la corriente de fase para que la pueda despejar. Entonces me queda el S trifásico dividido 3 por el voltaje de fase igual a la corriente de fase. ¿Sí? Lo voy a hacer por este otro lado, entonces me quedaría 80 kilos dividido 3 por 480 y ahí sacamos la corriente de fase, ¿cierto? Y eso sería 80 kilos dividido 3 por 480. Me queda 55,6, le voy a poner amperes. Se va a quedar 55 o 555 infinitos. Con eso está bien. Entonces me pedían el voltaje de fase, que ya lo tenemos, voy a escribir ahí, la corriente de fase, y después me piden todas las potencias. Como ya tengo la potencia aparente, en realidad tenemos que calcular la activa y la reactiva. Para eso vamos a necesitar el ángulo, que lo vamos a sacar de acá. Sabemos que ya es un ángulo positivo porque era un circuito, me decía que el factor de potencia era en retraso, circuito inductivo, por lo tanto es positivo. Sería el coseno a la menos 1 de 0,8, eso me va a dar el ángulo. Lo vamos a sacar y me queda
coseno de la menos 2 es de 0,8, entonces el ángulo me dice que es 36.87. Voy a colocarle. Ahí está. Con eso ya podemos sacar las potencias activa y reactiva. La potencia activa trifásica la vamos a sacar con los mismos valores ya que lo tenemos. Coseno de phi. Esto sería 3 por el voltaje de fase, que en esta conexión es el mismo de línea, por la corriente de fase que sacamos recién, por el coseno del ángulo que despejamos hace un ratito. Entonces nos quedaría que la potencia activa trifásica es igual a 3 por 480 por 55.6 por el coseno de 36.87. Y aquí me quedó 64.051,11 watts. ¿Sí? Y por otra parte, la potencia reactiva trifásica es 3 voltaje de fase, corriente de fase, por el seno del ángulo, ¿cierto? Lo mismo, los mismos valores, lo único que va a cambiar va a ser el coseno por el seno. 36.87. Y ahí nos va a dar el Q trifásico. Entonces sería 3 por 480 por 55.6 por el seno de 36.87. Y esto es 48.038.51 bar. Ya ahí tenemos entonces la potencia activa, la reactiva, el factor de potencia. ¿Ya? Y nos piden ahora la corriente total. Para mí la corriente total es esta, la que anda en la línea. Esta sería la I total, ¿cierto? Que en realidad es la corriente que sale de cada una de las cargas y se va a la línea. Por lo tanto, y me pedían las potencias totales igual primero. Potencia total, factor de potencia total, entonces vamos a sacar eso. Vamos a escribir aquí totales, ¿sí? Y esta yo diría, y por lo que me he dado cuenta en los cursos, es como la parte más fácil ya cuando tenemos todo calculado, ¿cierto? Porque lo único que implica aquí es sumar. Entonces, la potencia total va a ser la potencia 1 más la potencia 2. Y la potencia 1 la teníamos, que era 100 kilos, ¿cierto? La daban como dato. Ahí está. 100 kilos. 100 kilos más lo que calculamos para esta carga, que es 64.051,11, y esto me quedaría 164.051,11. ¿Ya? Por otra parte, el Q total también es la suma, siempre es la suma, porque estas cargas son inductivas, pensando un poco que son motores, ¿cierto? Entonces esta me da 48.427. 48.427, que era la anterior, ¿cierto? La que me daba aquí. ¿Sí? Y esta de acá me da parecida, 48.038,51. Vamos a ver cuánto me queda esto. Sería 48.427 más 48.038,51. Yo me he dado cuenta que hay varios que no consideran como los decimales en esta parte y la verdad no afecta tanto, ¿cierto? Bar. Ahí no me alcanza el watt, por eso lo dejé en W, pero es watt, la unidad. Como estamos los totales, el S total, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, cuando llegamos a la parte total, las potencias aparentes no se pueden sumar porque son raíces. Por lo tanto, escribimos la potencia compleja y de ahí la convertimos. 0,51 más 964,65 J. ¿Sí? Lo escribí sin decimales. La verdad que un decimal más, menos, cuando estos valores son tan grandes no afectan mucho. 0,51 sería el polar de 164, 0,51, 96,465. Vamos a ver, me da 190.310,8. Vamos a ponerle 311. Y el ángulo me da 30,5. A ese sí le voy a poner decimal porque son valores más pequeños. Entonces, esta parte de acá es mi potencia aparente, lo que queda en volt-ampere. ¿De qué me sirve el ángulo? Para sacar el factor de potencia total, que sería el coseno de 30,5. Y esto me queda
coseno de 30,5 es 0,86, ¿sí? Y ahora vamos a sacar la parte de las corrientes. Y la parte de las corrientes, fíjense que vamos a usar la misma fórmula. Podemos usar esta de acá, que es fácil, solo que con de línea, ¿sí? Como ya tenemos la aparente, entonces en realidad nos sirve cualquiera. Entonces sería S trifásico igual a la corriente de línea partido por, en este caso, raíz de 3, porque la que quiero es la corriente de línea, por el voltaje de línea, ¿ya? Y el S trifásico, la aparente total, digamos, 190, 311, ¿cierto? La habíamos calculado hace un ratito. Raíz de 3 por el voltaje de línea, que es 480, que es el voltaje del inicio. Voy a hacer para este lado. Entonces me queda 190, 311 dividido raíz de 3 por 480. Y esto me dio una tremenda corriente de 228,9. Le voy a poner 229 amperes. Eso también me lo pedían. La corriente total del sistema, todas las potencias. Ahí estamos. Y ahora vamos a mirar qué más me piden. Mejorar el factor de potencia y calcular la potencia reactiva para un nuevo factor de potencia de 0,97. Y no nos dicen cómo están conectados los condensadores, pero vamos a poner que está en triángulo. 0,97, entonces el factor de potencia al que debiéramos mejorar. Entonces, factor de potencia 2 es 0,97 y de aquí sacamos el coseno a la menos 1 de 0,97, nos va a dar el ángulo, ¿cierto? .97 me da 14,07 grados, ¿ya? Ahora, para corregir siempre tenemos que sacar el QC, potencia por la tangente de Φ1 menos la tangente de Φ2, y reemplazamos. En cuanto a la potencia activa, se hace con la parte total, pero ya he dicho yo en otros videos que es la tercera parte porque se considera una fase, 164, 051, ¿sí? 0,51 y lo vamos a dividir por 3 porque es en una fase. Tangente del primer ángulo, y el primer ángulo que nos dio de la parte total, acá la tenemos, es 30,5 menos la tangente del ángulo que nos dan ahora, que es 14,07, y ahí vamos a calcular la potencia reactiva del condensador. Calculamos esto, nos queda 164,051 dividido 3 por la tangente. Esta parte sugiero hacerla como por parte, porque cuando empezamos a colocar a veces como los paréntesis, y por ahí se queda alguno, queda la crema, ¿cierto? Cuando no olvido. Me queda 18.505,9. Vamos a aproximarlo, entonces, ahí, bar. Esta es la potencia reactiva del condensador. ¿Ya? Y ya hemos aprendido que para calcular el condensador mismo, primero se pasa por la reactancia, que sería el voltaje al cuadrado partido por el QC. Como dijimos que íbamos a conectarlo en triángulo, aunque no lo habían dicho en el enunciado, en triángulo se considera el voltaje de línea. Es la carga, por lo tanto serían los mismos 480 al cuadrado partido por el QC anterior, 18.506, y esto nos quedaría 480 al cuadrado dividido 18.506. Eso me da 12,45 ohm. Esta es la reactancia capacitiva. Y finalmente vamos a calcular el condensador, que es 1 partido por 2pi por F por XC, y esto me da 1 partido por 2pi por la frecuencia, que tampoco la daban, así que vamos a considerar 50 por el XC, que es 12,45. Y esto sería
1 dividido 2 pi por 50 por 12.45 y en micro me queda 255.7 microfaradios. Ahí estamos. Ya, espero que mis resultados estén buenos, cualquier cosa lo corroboren.